tema del día. Para que hablemos, mi querido amigo, de sexualidades e identidades, esta gustada sección. Yo sé que son temas difíciles siempre, porque siempre, lamentablemente, en esta sociedad machista patriarcal resulta muy controvertido hablar de libertad. Entonces, amigo, dónde podemos encontrar este punto medio entre ejercer tu libertad personal, tu identidad, pero además ser representante y tener un cargo político que te obliga a un comportamiento sin duda alguna mucho más civil, civilizado, por así decirlo, porque no representas solamente a un grupo, sino representas a una sociedad. Sin duda alguna, el caso de la diputada de Morena, María Clemente, diputada federal, una mujer trans, que pues no solamente ha sido denunciada por sus propios compañeros y compañeras de bancada, sino que en esta marcha del INE, en esta última marcha del INE, pues la vimos corretear, insultar, incluso eh, utilizar términos despectivos muy de la violencia machista, como maricón, etc., etc., en contra de las personas que marchaban. Querido amigo, ¿qué pasa en el movimiento LGBT que pues está logrando sin duda alguna mayor representatividad política, pero la está aprovechando? Muy buenos días, amigo. Yo justamente quiero que iniciemos este bloque con esta diferenciación en que hay dos tipos de políticos LGBT. Ujú. El político que es más enfocado a la comunidad, ¿no? Que se dedica a gestionar, que está preocupado por diferentes minorías, que trabaja por ejemplo, generar una mejor condición de vida para todos sus miembros. Mientras que hay otros políticos que se enfocan del spotlight, ¿no? Que se enfocan justamente de sí mismos, Sí. que lo que buscan nada más es ocupar, incluso se saben que son peones dentro del tablero político nacional, Ok. ¿no? Mientras que hay otros, que por lo menos los primeros que yo mencionaba, que buscan justamente ser un poquito más independientes a sabiendas que están bajo estas normas, ¿no? De por qué llegaron a estos espacios, pero que también pues aprovechan este espacio para dignificar ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, a mí me gustaría también que Sí. comencemos, porque creo que hay un político en la historia LGBT que de hecho yo creo que es una punta de lanza absoluta, ¿no? Y que es Harvey Milk. Bueno, ¿quién era Harvey Milk? Era este concejal de distrito en San Francisco que comenzó su carrera a partir de que veía que en la comunidad del distrito de Castro pues sus miembros de la comunidad eran atacados, eran violentados, que vivían con miedo. Entonces él se lanza justamente para este puesto de elección popular y se enfrentó con muchos paradigmas, entre ellos justamente la violencia institucional y la homofobia institucional que también ya hemos mencionado en otros espacios. Ujú. Entonces, este personaje se convirtió en un ícono, pero no solamente inmortalizado en esta maravillosa película de Gus Van Sant del 2008, que recuerdas Ok. protagonizada por Sean Penn, Ajá. sino porque también se convirtió como en la aspiración que todo político LGBT tiene que ser, ¿no? Sería este político con imagen heroica, valiente, contrahegemónica, Ujú. rebelde, cuestionador, que enfrenta justamente el patriarcado Simpático. simpático, que enfrenta el patriarcado totalmente del mecanismo político, Ujú. ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, con estos políticos que se han adentrado en la mecánica nacional, ¿no? En la mecánica nació. Tenemos ¿Como en la México, película? que es como la película, en México sí ha Ajá. habido candidatos abiertamente LGBT y han tenido puestos de elección popular, incluso presidencias municipales. De hecho, Ujú. hay varios casos de Sí, presidentes municipales es cierto. gays, En lesbianas. Zacatecas, Exactamente, Zacatecas, sí fue un famoso. el El magistrade que magistrado recién el que entrevistaste recién de San Luis entrevisté de San Potosí. Luis Potosí, Ujú. exactamente. Entonces, tenemos que analizar que si bien es un hecho histórico, absoluto e innegable el hecho de que haya 2 diputadas trans ahorita en la Cámara de Legisladores, Ujú. porque lo es. Es Sí, es es un es de hecho verdad histórico. de Sí. aplaudirse, ¿no? Pero también hay que entender cuál es su posición, ¿no? Este espacio no voy a criticar, porque sean trans, no voy a criticar porque son mujeres, voy a criticar porque son diputadas, así de simple.
En ese Exacto. aspecto Ujú. en ese aspecto yo quiero que también, mencionemos, por ejemplo, el hecho de la diputada Sandra Luevano, que ha hecho una excelente labor legislativa, que se ha preocupado por vincularse con organizaciones, con asociaciones, con espacios incluyentes, que ha alzado su voz de una manera, pues, más cercana, ¿no?, a lo Ujú. que se esperaría, ¿no?, de ellos por las condiciones y por las cercanías de la minoría en las que pertenecen. Por otro lado, tenemos a la diputada María Clemente, que la cual la vimos este fin de semana haciendo estas acciones Lamentable. lamentables, atacando a asistentes de la Mira, marcha. a este chico en particular le grita Exactamente. maricón. Así es, mostrando su propia Su homofobia, homofobia. ¿no? Y aquí hay que señalar, ¿no? ¿Quién verdaderamente son los clasistas, los misóginos, los machistas? Lo mismo. ¿No? Es independientemente de la postura política de la situación. Ujú. Aquí lo que vemos, una mujer que está atacando con dolo, incluso con total ventaja por su posición, Claro, por su fuero. a este grupo de personas que, es más, ellos se van caminando tranquilamente y ella es la que se les acerca a Sí, gritarles, exactamente. ¿no? Entonces, ni cualquier diputada, ni cualquier otro diputado lo haría. O sea, en su sano juicio nadie lo haría. Y justamente es lo que comentábamos ayer, ¿no? ¿Cuál es, en qué momento pensó esta diputada el hecho de que ir a agredir a estos marchantes, bueno, pues, asistentes de la Sí, marcha, manifestantes, manifestantes, sí, sí, marchantes, sí, sí, es correcto. manifestantes de la marcha, Sí. el hecho de que fuera una correcta labor en su propia gestión y en su propia imagen, ¿no? Como hemos visto en los espacios de imagen pública y análisis político también en este programa, pues Ujú. hemos visto que la imagen es también gran parte del éxito de las figuras Sin duda políticas, alguna. ¿no? Y que si bien en su momento, y en conversación en corto, yo le defendí el hecho de que aplaudiera su sexualidad, de que defendiera su sexualidad y que estaba libre, pero también creo que como hemos platicado fuera del aire, también he reflexionado el hecho de que esta postura en la que ella, trabaja con un privilegio de ser una, sexoservidora, ya en una posición muchísimo más estable, ¿no? Independientemente de que esa sea su profesión de vida, lo cual es una elección Sexo valiosa, servicio. y Ujú. que también se le debe de aplaudir esa defensa que ha hecho. El problema fue que cuando tuvo la oportunidad de hacer una normativa y una ley a favor, consciente, clara, reflexionada por viva experiencia, que pudiera incluso beneficiar, ¿no? Generar una salud pública, quitar, por ejemplo, estos prejuicios o estas estigmas, ¿no? Hacia la comunidad de sexoservidoras y sexoservidores. No lo hizo. Al No, contrario, fue una ley que estigmatizaba, que perseguía a las personas, con VIH, que tenían que, buscarla decir obligatoriamente a sus clientes que son portadores de VIH, cuando, pues, sabemos perfectamente en la sexualidad que ya no es necesario decirle a alguien que es VIH positivo o no, porque ya los mismos medicamentos que generan la indetectabilidad ya no le indetectabilidad. provoca riesgo a la gente, ¿no? No se Entonces, no se transmite transmite, con tanta exactamente, facilidad. exactamente, ¿no? Entonces, bueno, Exacto. pues a lo mejor debería de preocuparse más, por ejemplo, con otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que yo creo que también, hay que poner el dedo en la llaga y hacer una hincapié en esas situaciones. Ahora bien, bajo ese aspecto, creo también el hecho de que perdió absolutamente el piso, de que ha perdido absolutamente el piso, de que se ha ensoberbecido, de que, ni siquiera ya es completamente aliada LGBT. Al contrario, No, no, eso. yo lo único que veo es que es, como yo te decía en un principio, esta parte de la política LGBT en la que solamente se buscan agua a su propio molino, que solamente buscan atraer beneficios propios y no realmente hacer, pues, una cultura, de análisis, de reflexión. Pensemos también que la comunidad trans sigue siendo una gran minoría afectada por muchos prejuicios sociales, que no Sin tienen duda. condiciones de trabajo, que aquí en este mismo espacio, el día que hicimos el programa especial Para las chicas para las trans, chicas con el trans, grupo transgénero. exactamente, nos hablaban justamente de que una de ellas fue incluso menospreciada y atacada en su En propia su condición de trabajo. trabajo, ¿no? Entonces, que tenemos que pensar, ¿no?
que el sexo servicio no debe de ser la aspiración para una persona trans. Al contrario, tiene que si bien tiene que abrirse las puertas para que se genere una educación activa, para que se genere también con mejores condiciones laborales, ¿no? Y afortunadamente hoy en día las universidades han abierto estos espacios de diálogo, han creado también oficinas dentro de sus propias universidades, ¿no? Por ejemplo, la UAM que tiene su espacio de género, aunque también hay hubo un problema de transfobia esta semana que después me gustaría comentar, la Órale, verdad. sí, Pero sí, bueno, sí, en fin, sí. el caso es que si bien hay avances en esos espacios educativos, ahora lo que necesitamos es avanzar, ¿no? A estos espacios sociales, ¿no? A generar una mayor sociabilidad, porque independientemente de que se sea trans, de que se sea no binaria, de que se sea a género, de que se sea la situación que sea, todos tenemos que buscar una mejor condición de vida y hay leyes que sí nos amparan y hay leyes que no nos amparan, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de buscar una política incluyente, debemos de buscar una política que sea menos influida en buscar los beneficios personales, que si bien los han aprendido y los han heredado por la propia perspectiva de gobierno actual que tenemos, porque creo que también ese es el paraguas en el que se El han movido, dinero. el dinero, exactamente. El dinero. Pero mientras generemos mayores espacios de reflexión, esas organizaciones que han estado gestionando, buscando mayor incidencia política, que es una intención bastante maravillosa porque hace falta una escuela verdaderamente que no utilice a las candidaturas LGBT como peones, sino que Exactamente. se utilicen verdaderamente como agentes de cambio, como agentes de decisión, como agentes de diálogo, que sean un puente justamente. México es un país sumamente diverso, como lo vimos en la marcha. O sea, vivimos en un país conservador o también clasista, racista, y tenemos que hacer muchísimas actividades justamente para poder integrarnos en la sociedad de una manera correcta y sana, y sobre todo que nuestros derechos sean siempre escuchados. Mi querido Gustavo, sin duda, yo creo que das en el clavo porque los partidos han utilizado a las posiciones LGBTIQ como, sí, Moneda de cambio. como moneda de cambio, eh, una especie ay, se me fue la palabra, de cuota de género, Así es. como le hacían entonces con las candidaturas para las mujeres, que no hay mucha distancia entre la misoginia y la homofobia. Yo creo que van pegadas. Y lamento de pronto que esta chica María Clemente, que también ya en las redes sociales le dicen diputado, y eso pues, Eso es obvio. Claro. es obvio que iba a generar este tipo De comentarios. de comentarios y de exclamaciones transfóbicas, ¿no? Pero yo lo que veo en muchísimas activistas y activistas LGBTIQ, y dije la misma palabra, activistas y activistas, refiriéndome a distintos géneros total. ¿Cómo no? Pero yo lo que veo en Ujú. muchos activistas LGBTI y muchos activistas en lo general es que no pasan de lo particular a lo general, Sí, claro. es una lucha hasta de cierto punto narcisista, Sí, particular, sí, personal, y no dan ese salto a lo colectivo. Entonces exactamente. defienden su posición, ¿no? Y aquí hemos visto muchas, aquí también en Puebla hemos tenido nuestros casos de falsos líderes LGBTIQ que los partidos, los ayuntamientos, los gobiernos, los candidatos les compran. Y ahí tenemos a un personaje ahí en una comisión de igualdad y género que pues no hace absolutamente nada, ¿no? Y no hace nada. Lo único que hacen es recibir el dinero. Y eso lo decía bien el activista Marco Antonio Moreno recientemente me tocó ir gracias al Club Rotario Centro Histórico por la invitación, me tocó ir a una plática que les dio a los rotarios, en los que aseguraba que cuando el dinero entra entre los activistas Claro, LGBTQ, se acabó. claro. Entonces, ahí yo creo que para la población Ujú, LGBTIQ, muy ujú, pendiente, especialmente qué hacen los partidos por ellos, qué hacen los gobiernos por ellas, ujú, ellos y ellas, ujú. y sobre todo exigirles a sus representantes políticos un mejor comportamiento y sobre todo mayor representatividad de sus demandas, ¿no? Tocaste 2 puntos muy importantes. El primero es el ego y el El segundo ego, es el dinero, el ego. ¿no? Realmente cuando tú haces, y lo Ajá, digo por experiencia, ¿no? sí, Porque tú sabes que yo doy mis talleres de sexualidades con sí, el amor incluso de no recibir ni un solo peso, sino lo hago por amor de enseñar, por amor de generar un abrazo a la comunidad LGBT en todas sus expresiones. Y
en esa situación, tú haces ese trabajo por amor, lo haces por pasión, lo haces por tu propia libertad, por Pues tu sí, propia sanación, es ¿no? una O sea, no es catarsis. por aplausos, no es por reconocimientos, no es Pero por es pero no olvidemos que lamentablemente la política de eso se nutre. es exactamente, De eso se nutre, y entonces cuando estas banderas, que ya son muy utilizadas por los así es, partidos o por activistas que venden los movimientos a los partidos, así es, lamentablemente así es, termina en así es, espectáculos, así es. pues, en espectáculos deshonrosos, Ujú, porque no es deshonrosos para el sexo servicio, es deshonroso que no tengas otras oportunidades en la vida y que lo único que te quede es el sexo servicio. Eso sí es deshonroso, y eso sí deberíamos de ponerlo en la mesa más allá de por supuesto, romantizarlo, porque la vida de las personas hay mucha violencia dentro del sexo servicio, hay mucha claro. violencia dentro de una vida de este tipo. Incluso, de hecho, bueno, Así que es sí. hay 3 transfeminicidios en Veracruz que se dieron a reconocer el día de hoy. Y hoy, por ejemplo, en la portada de Contigo Exactamente, Puebla.mx, estamos hablando de un ataque de la policía estatal, de una patrulla de la policía estatal en contra de una mujer trans aquí en el así Boulevard es. 5 de Mayo. Mi querido Gustavo, hablaremos de esto más adelante. ¿Dónde Por te supuesto que hallamos? sí. En Twitter y @Gusipacio, perdón, en Twitter @Gusipacio, en Facebook también en Gus Barrientos y por supuesto Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.